Sí, nuestro Dios es real, ¿no es cierto? Sí. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios no es un Dios de apariencias. ¿Sabían ustedes eso? Dios no es que aparenta ser bueno, Dios no es que aparenta ser santo, no es que aparenta ser benévolo, no es que aparenta ser justo. Él es bueno, Él es santo, Él es justo, es benévolo, está lleno de gracia. Él es así. Amén. 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 Si yo les preguntaría hoy en día a mis amados y les diría, ¿quién quisiera ser como el rey Salomón? ¿Cuántos levantarían la mano? A ver. ¿Sabe? Ay, ella leyó la prédica. Me parece que... ¿no? Cuando muchas veces nosotros decimos, yo quisiera ser sabio como Salomón, o yo quisiera ser como Salomón, ¿no? Y hablando ahora de que les decía, Dios no es un Dios de apariencias, ¿verdad? Dios es un Dios real. Amén. Quiero contarles algo. Salomón fue el segundo rey, el tercer rey de Israel. Primero fue Saúl, segundo David, y Salomón fue el tercer rey de Israel. Lógicamente, en esta transición de llegar al reinado, antes que muriera David, se levantaron algunos de sus hijos, ¿sí? Entre esos Absalón, entre esos Joiada, ¿no? Y se levantaron algunos por ahí que hicieron algunas macanas. Pero el elegido fue Salomón. Y cuenta la historia de que Salomón fue uno de los reyes más sabios. Y dice que no hay hombre más sabio hasta ahora, ¿no?, en la tierra que Salomón. Y no hubo hombre más rico en la tierra que Salomón. Algunos dicen que el trono de Salomón era imponente. Tenía 6 peldaños. Y en cada peldaño había leones de oro macizo. Así como se describe en los libros antiguos de Israel, cómo era de imponente ese trono, ¿no? Ahí donde se juzgó la situación del niño que tenía que ser partido a la mitad, todos lo conocemos, ¿no? Se nos ha hablado muchas veces de eso, de 2 mujeres que de la calle, que una de ellas mata a su niño sin querer, muere y después le dice, no, ese es mi hijo, y le cambian el niño y toda la historia que ya la conocemos. Y Salomón dice, bueno, pártanlo a la mitad, dele uno para cada uno y chao, dice, un pedacito, un cuartoncito para cada uno, ¿verdad? Dice, la mamá dice, no, déjalo, que viva, dáselo a ella, no le hagas daño al niño. Y descubren que ella es la madre. Bien, y la historia nos va relatando hechos de esa magnitud. Dice que vino la reina de Saba y quiso conocer a Salomón y le preguntó muchas cosas. Y él respondía y se admiró de tanta sabiduría. Pero déjeme decirle algo. Eso vamos a encontrar en el libro de Primera de Reyes. Usted léalo, Primera de Reyes. Es bueno leer un poco. Pero cuando nosotros hablamos de ser sabio, es diferente a ser inteligente. Él era sabio. ¿Sí? En lo que es la Biblia, dice que ser sabio es manejarse bajo la voluntad de Dios. ¿Ok? Para el mundo, ser sabio, si me pueden pasar los anteojos, por favor, es otra cosa. Ser sabio es tener conocimiento. ¿Sí? Ser sabio es tener conocimiento. Y es la capacidad de adquirir información. ¿Sí? Uno, cuanto más conocimiento tiene, adquiere información. Y eso lo hace más sabio. Pero a veces el ser sabio no es ser inteligente. Porque el inteligente sabe cuándo usar la sabiduría. Amén. Sabe poner en práctica lo que sabe. A mí me ha pasado muchas veces. Yo tengo conocimiento de muchas cosas y a veces no soy sabio para hablar. Les voy a ser sincero. A veces me mando a la parte. No pasa. A veces discutimos con mi hijo a veces en materias de trabajo.
Y a veces hay gente que va, mira el trabajo y dice, pero esto, ¿sabe usted que por aquí, que por ahí? Le da mucha vuelta, ¿no? En cambio, nosotros vamos con mi hijo ya desde esto. Sí, lo hacemos así, porque ya tenemos la sabiduría para resolverlo rápidamente. Y la gente piensa que es así de fácil, ¿no? Pero eso es la práctica que tuvimos en el ejercicio de nuestro trabajo que nos hace tan duchos en dar una solución. Ya. Y a veces la gente dice, no, pero el otro le dio mucha vuelta y sí, es verdad. Porque de repente no tiene la sabiduría, o si tiene la sabiduría es inteligente de guardar su sabiduría para decir, no, porque esto es complicado, usted sabe, señora, y te cobran más. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que estamos hablando? Pastor, ¿a dónde quiere llegar? Espéreme, sáqueme bueno un momentito. En la vida, siempre el hombre se fija en las cosas y en las apariencias, ¿verdad? Usted ve un hombre bien trajeado, así guapo como vuestro pastor, ¿no? Dice, este tipo debe saber mucho. Le escucha hablar, dice, este es un capo, como dicen los chicos, ¿no? Este es un capo, un máster, ¿no? Ve una chica bien trajeadita, dice, no, esta es muy prolijita, debe ser inteligente. Y usted ve un hombre sencillo, humilde. Y usted dice, este es un bruto, ¿qué pasa? ¿Qué me va a enseñar este a mí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Pasa o no? Y es que el hombre se suele fijar en las apariencias. El hombre vive rodeado de apariencias. Sin embargo, puede ser que el que ande trajeado como su pastor, elegante como las damas que están acá, puede ser que simplemente sean pura apariencia. Que esto y esto estén vacíos. Sin embargo, ese hombre sencillo, esa mujer modesta que puede entrar acá un día, puede tener mucha más sabiduría, mucha más inteligencia que los que estamos acá. Pero el hombre siempre se basa en la apariencia. Usted ve un auto, ¿verdad? Hablando de autos, usted ve un auto y dice, qué lindo, pero no sabes cómo brilla, está nuevito, chapa, pintura, neumáticos nuevos. Prende el motor y vamos a ver cómo anda. ¿No? ¿Pasa o no? ¿No? Y con chapa, pintura, bueno, y de papeles, flojito, ¿no? Entonces, a veces las apariencias nos engañan. Y Salomón es una forma engañosa cuando uno quiere ser como Salomón. Y usted me dice, ¿por qué me dice todo esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Cuando el rey David iba a morir, llama a Salomón, y lo va a encontrar eso en Primera de Reyes 2, 1 al 4, dice, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le dice, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos, escuche bien esto, guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 11, se da el caso de que Salomón lo que le pide a Dios es sabiduría. Pero fíjese lo que le dice Dios. ¿Por qué has demandado esto?
y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, ¿qué dice? Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. El hecho es este. Él era el hombre más sabio. Pero a veces el ser sabio no significa hacer la voluntad de Dios. El que yo conozca muchas ramas de la teología, el que yo conozca los 9 tipos de teología que existen, no me hace un hombre sabio si yo no aplico mi sabiduría en la práctica de la palabra de Dios. El conocimiento, el que yo les transmita ahora la palabra, no, de repente no me hace salvo. De repente es pura apariencia, porque yo le digo, hermanos, arrepiéntanse, hermanas, no hagan tal cosa, hermanos, dejen de hacer lo otro. Pero mi vida privada puede ser otra. ¿Me dejo entender? Y es que las apariencias, como Salomón, engañan. Fíjense que David le dice, si tu hijo vas a guardar, David le dice a Salomón, si tú guardas las palabras y los preceptos que Moisés te ha dicho, no va a faltar heredero. Dios le dice, yo te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza, pero guarda. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Nada. Lo primero que hizo, se casó con una mujer egipcia. Su primera mujer fue mujer egipcia. ¿Y cuál es el mandamiento de Moisés? Cuando entrares a la tierra que yo he dado a tus padres, no te casarás con ninguna mujer que no sea de tu pueblo. Esa era la ordenanza. Ya hemos hablado, ¿verdad? Que la debacle y la situación que hoy se vive en Israel, en toda la zona de Palestina, es por no hacerle caso a Dios. Y es más, no solamente eso. Yo no sé cómo hizo Salomón, pero tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. No era muy sabio que digamos, porque bueno, tener 1000 mujeres, bueno, vamos a verlo, ¿no? Pero tener 1000 suegras, poca sabiduría, ¿verdad? Ahí creo que la pifió el tipo. Es rarísimo. ¿Sí o no? ¿Ustedes no saben? Bueno, imagínate 1000 suegras al lado. ¡Qué terrible! ¿No? Entonces no era tan sabio como aparentemente marca la Biblia. Fíjense, uno puede ser sabio para resolver las situaciones de otros. ¿No se ha dado cuenta que usted es bueno para aconsejar? Aconseja a todo el mundo. Hay una canción que dice, más o menos hay una canción mundana, pero tiene que ver con este asunto. Y perdónenme los santos que me van a ver por internet y que capaz me van a criticar. Dice, yo vi a un hombre llorar ante un espejo, decía la canción. Llorar por un cariño que se había ido. Y yo le dije, cobarde, ¿por qué lloras? Jamás debes llorar por un cariño. Después enrojecí, caí en llanto al ver en el espejo el rostro mío. ¿Me dejé entender? A veces nosotros somos buenos para dar consejo. Y esa persona nos ve a nosotros
dice, wow, qué fuerte, qué bueno. Sin embargo, nuestro corazón es pura apariencia, porque ese corazón está sangrando por dentro y no somos capaces de escuchar nuestro propio consejo. Por eso, la misma palabra dice de que nosotros, que el corazón de Salomón era sabio, ¿sí? Pero recordemos que el corazón del hombre es engañoso. Pero el corazón que anda en el temor de Dios, ese no te engaña. Amén. Aprendamos a vivir a través de la palabra. Hoy escuchaba los testimonios. Qué buena la manifestación de Dios. Yo me alegro que en esta congregación no hay... El año pasado cuando yo estaba... No. Acá testimonios fresquito, calentito, de la semana. Amén. Yo me alegro, por ejemplo, que a María se le haya roto el auto. Ya no sirve más, me decía. Pero me alegro, ¿saben por qué? Porque cuando estalló el motor, no se le quemó el auto. Ella no sufrió un accidente. Ella no chocó contra otro. ¡Qué bueno que es Dios! Que le permitió estacionarse y haga ¡pum! No anda más el auto. ¿Se dan cuenta? ¡Qué bueno que es Dios! Y qué bueno es que en vuestros corazones, yo me siento alegre cuando lo veo a mis hijos espirituales que son ustedes, veo que están creciendo y que lo poquito que van llegando a sus corazones lo van poniendo en práctica. Y van siendo bendecidos. Que te llamen y te digan, che, necesito que trabajes con nosotros. Hoy en día que la gente busca trabajo, ¿verdad? ¡Qué bueno! Es que la gracia de Dios está llegando al pueblo de Dios. Y esto ya no es apariencia. Esto no es una prosperidad predicada. Es una prosperidad en praxis, sin necesidad de predicar prosperidad. Porque la prosperidad viene por obedecer, ¿qué? La palabra de Dios. Amén. 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 No seamos aparentes. Por eso yo siempre les digo, el primero acá en que es pecador, yo levanto las dos manos y los dos pies. Si levanto los pies me caigo, pero yo soy falente. Tengo mis errores como usted lo tiene. Entonces no podemos aparentar. No aparentemos, seamos sinceros. Es decir, sin nada que tape la realidad. ¿Ok? Nuestro corazón tiene que ser transparente. Ahora Salomón se equivocó y fue rico. ¿Sí? ¿Vieron que tuvo toda la riqueza? Pero ¿qué dice la palabra? Que la riqueza es el fruto de todos los males. Que es más difícil que pase un camello. Que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. ¿A qué? Un rico entre al reino de los cielos. Y es que la riqueza corrompe los corazones. La riqueza pudre el sentimiento y la dependencia de Dios. ¿Usted sabe que el que tiene riqueza no depende ya de Dios? Aparta su corazón. ¿Por qué? Porque no tiene necesidades. Predícale a un rico. ¿Qué le va a decir? ¿Qué me va a dar Dios? ¿Te va a dar auto? Ya tengo 5 autos. Si quieres te regalo uno, te dice. Vas a viajar, me conozco todo el mundo. Dios te va a prosperar, pero si soy próspero, ¿de qué me vas a predicar? ¿Sí? Y es que el que es millonario es necio. Se envanece en su riqueza. ¿Sí? Y es más, el que es rico quiere ser siendo más rico todavía. Es decir, le entra la avaricia. ¿Ok? Amados míos, la apariencia es algo que no debe figurar en nuestro vocabulario. En vez de la apariencia, tiene que ser la transparencia.
ser como somos. Amados, yo puedo ser ministro de la palabra de Dios, pero eso no significa que yo sea santo. Voy camino a la perfección en Cristo Jesús. Pero yo no puedo decir, miren, ya casi tengo alita. No, es joroba de tanto estar agachado. No crean que es alita, que me está saliendo. No. No se confundan. El tener conocimiento no te hace estar más cerca de Dios. ¿Qué es lo que te hace estar más cerca de Dios? Es tener comunión con Dios, orar a Dios, leer su palabra, alabarle, cantarle, tener ese momento de intimidad con el Padre. Yo puedo tener gran conocimiento porque de repente leo todos los días la palabra y la tengo metida en mi cabeza. Vieron que hay personas que te cantan la Biblia, el versículo, inciso, párrafo, línea, qué sé yo, del libro tal cual. Sin embargo, ¿sabe qué dice la palabra? Estos hombres de labios me honran, mas su corazón está distante de mí. Porque tú los miras y dices, wow, ¿cómo sabe ese tipo? Se conoce toda la Biblia. Le preguntas, ¿dónde dice amén? Y te dice en tal libro, en tal libro, en tal libro, en tal libro, dice amén. Y te canta todos los libros donde dice amén. Versículo, inciso, te lo canta. Pero si tú le dices, ¿cómo es el corazón del Padre? Nunca te lo va a poder decir. Porque solamente podemos tener el corazón del Padre cuando tienes la intimidad con Él. Amén. Amén. Amados, el conocimiento no te hace estar cerca de Dios. Amados, el gobernar bien la iglesia no significa que muchas veces que gobernemos bien nuestras casas. A veces somos más pacientes, más tolerantes con la iglesia que como padres en nuestras casas. A veces tenemos más paciencia a las hermanitas que a nuestras propias esposas. A veces escuchamos más a las hermanitas que a nuestras mujeres. O le prestamos más atención al líder de joven que a nuestros hijos. Apariencias. Dicen, wow, ¿cómo debe ser de papá? Debe ser un padre. Y le dicen al hijo encima, yo quisiera ser hijo de tu papá. Y el hijo mueve la cabeza, no conoces a mi viejo, le diría, ¿no? Apariencias. Como les contaba, alguna vez íbamos nosotros en un taxi con mi señora a una congregación y me dice, ¿usted va a esa congregación? Sí, le digo, estoy yendo para esa congregación. Ah, sí, yo conozco al pastor, sí, es mi papá. ¿Y por qué no vienes? No, porque ama más a la congregación que a sus propios hijos. Yo no voy nunca a la iglesia. Apariencias. Cuando tendría que ser transparencias. Por eso siempre les digo, nuestras vidas tendrían que ser ordenadas. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a ser transparentes? A través de la palabra de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, no podemos ser transparentes. Decidámonos dónde estamos, o a derecha o a izquierda. No podemos estar al medio. Dios nos vomita. ¿Qué es lo que hacemos con nuestras vidas? Y aunque la pregunta era, ¿quiénes quisieran ser como el rey Salomón? Déjeme decirle que todos somos como Salomón. Porque conocemos la palabra y no la ponemos en práctica. Porque somos ricos y seguimos viviendo en pobreza. ¿Sabía usted eso? Usted es un heredero del Padre. Usted conoce la palabra. Y sin embargo vive en eterna miseria y en eterna pobreza. ¿Por qué? Porque simple y llanamente su sabiduría
no le hace entender que la riqueza va más allá de lo material. Que la riqueza tiene que empezar por el alma, por el espíritu. La palabra dice, espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amados míos, el Señor nos ha hablado de grandes riquezas. Y nosotros, inclusive, la riqueza más grande, ¿sabe cuál es? Y que no la guardamos, es la salvación. No la sabemos cuidar. Salomón no supo cuidar su riqueza. Es más, acuérdese, después que él murió, Israel se dividió. Roboam y Jeroboam. ¿Sabe por qué no lo destruyó Dios a Salomón? Por su padre David. Amado, yo anoche hablaba con mi hermano menor. Hablaba después de tiempo con él. Y mi hermano me decía, Henry, mi hijo Matías es un bendecido. Mateo David. ¿Por qué? Porque cuando él necesita algo, siempre consigo las cosas para él. No tengo mucho, porque la situación también acá está brava. Tú sabes que trabajo en un laboratorio y ahora con la cuestión de las medicinas y esto, y que el gobierno compra medicinas y todo esto, no hay, los laboratorios también están en época de recesión. Pero yo no sé, para mi hijo hay de todo. Yo le decía, es cierto, pero ¿tú sabes por qué es eso? No entiendo, me dice. Porque es lo que sembró tu abuela. Porque es lo que sembró tu madre. Porque es lo que siembra tu tío y su tío. Y me decía, ¿cómo es eso? A pesar de que nuestra abuela no era alguien a quien prenderle velas, era una mujer dadivosa. Era una mujer que salía a la calle y se encontraba un estudiante en la calle, una carpa, lo llevaba a casa y le daba comida. Le daba de comer, lo protegía y lo cuidaba. Nuestra madre siempre fue igual. Una mujer temerosa de Dios, una mujer que predicó la palabra, una pastora. Una mujer de un corazón abierto, que jamás hizo diferencias, que supo amar de verdad. Y cuando se equivocó en su amor y en su manera de pensar, sabía reconocer sus errores. Lo que esa mujer sembró, hoy cosecha tu hijo. Y a veces no crea que usted está sufriendo solamente la maldad de sus padres. También cosechamos la bondad. Y si acá hay gente joven y hay gente grande, empieza a cambiar su vida conforme al corazón de Dios, para que el día de mañana sus generaciones entiendan que gracias a ustedes la bendición de Dios los alcanza. ¿Vieron que dice? Y vendrá la prosperidad y las bendiciones los alcanzará. ¿Por qué los va a alcanzar? Porque lo que usted y yo sembraremos para nuestras generaciones. Yo estoy sembrando para mis nietos, para mis bisnietos, para mis tataranietos. Usted siembre lo mismo. Siembre salvación para que sus hijos sean salvos. Predique la palabra. No se la guarde, no guarde ese tesoro, porque ¿sabe qué? A veces somos salvos y tenemos ese maravilloso tesoro guardado en nuestro corazón y no somos capaces de decirle al otro de la hermosa salvación de Cristo Jesús. No les predicamos la esperanza que hay en este mundo si es que conocieran a Cristo.
No les predicamos la libertad que pueden obtener a través de Cristo Jesús de todos sus males. Pero si tú predicas eso, el día de mañana, aun si tú falleces, alguien le va a hablar a tu nieto y él va a aceptar porque fue lo que tú sembraste. Amados, no seamos aparentes, seamos transparentes. Es tiempo, mis amados, que dejemos de ser simplemente cristianos de apariencia y empecemos a ser cristianos de verdad. Cristianos que muestren sus llagas, sus estigmas al otro. Y cuando te digan, pero a mí me hicieron esto, tú demuestres tu mano. ¿Ves esta llaga? A mí también me la hicieron. Porque muchas veces el cristiano vive una apariencia. Somos santos, nada nos va a pasar, nada nos sucede, todo está bien. ¡Mentira! El que les predica eso es un mentiroso. En el mundo tendréis aflicciones. Pero qué bueno que podemos confiar en Dios, ¿verdad? Qué bueno que nos proteja. Qué bueno que es un Padre que nos da segundas oportunidades, como nos contaba nuestra hermana. Estaba ya muerto, pero Dios le dio una segunda oportunidad. Entonces, esa nuestra hermanita, el día de mañana cuando diga a alguien y le diga, yo no tengo otra oportunidad, ella le puede decir, mira mi herida, yo estoy marcado por la presencia de Dios y a mí me pasó eso. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades, porque si lo pudo hacer con mi vida y con mi familia, lo puede hacer con la tuya. No miremos al otro y le digamos, eso te pasa por pecador. Mírate al espejo, a ver si te soportas tú mismo tu mirada. Yo muchas veces me miro al espejo y digo, wow, qué benevolente eres Dios con mi vida. Porque cuando usted se mira al espejo y cuanto más se acerca, se ve hasta los poritos, ¿verdad? Se ve la manchita del grano que le quedó ahí sin sacar, esa parte negrita. O se ve la herida de hace muchos años en su rostro. Y dices, wow, Señor, ¿cómo me amas? ¿Cómo me soportas? ¿Cómo haces eso en mi vida? ¿Cómo me permites salir adelante? ¿Cómo tengo tu gracia en mi vida? Amados, seamos transparentes. No seamos aparentes. Amén. Oramos. Oh Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces vivimos fantasías, Señor. Muchas veces queremos aparentar lo que no somos, lo que no tenemos. Y queremos ocultar lo que hemos sufrido para aparentar ser hombres felices. Pero sabemos, Señor, de que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Hombres sinceros, hombres marcados por tu presencia, hombres dispuestos a mostrarse tal como son. Porque si nos mostramos tal como somos, la gente podrá ver que realmente hay un Dios de gracia y de misericordia. Porque si tú te fijaste en cada uno de nosotros, si tú te fijaste en mí, Señor, que soy un hombre común, como otro no va a querer aceptarte, Señor. Porque podrá decir, si lo aceptaste a este pelado, a este tu
este flaco, ¿cómo no me vas a aceptar a mí? Si yo también tengo muchos defectos. Si tú aceptaste a este malhumorado, si tú aceptaste a esta persona de ese carácter, ¿cómo no me vas a aceptar a mí? Señor, que nuestra transparencia sea motivo, Señor, para que otros se conviertan. Porque yo sé que si yo voy con un corazón transparente a hablar de ti, sé, Señor, que tu amor cubrirá la multitud de mis pecados. Y esa persona, a pesar que yo le diga lo que yo soy, tú le harás escuchar lo que tú quieres que ella escuche, para que esa persona te conozca. Señor, haznos de corazón transparente. Haz de un corazón en el cual no se vea reflejado nuestro rostro, no se vea reflejada nuestra vida, sino se vea reflejado tu rostro y tu inmenso amor por nosotros y por todos aquellos, Señor, que te buscan, por todos aquellos que te aman. Gracias, papá. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor. Dame una sabiduría íntegra, Señor, que solamente refleje tu palabra y tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.